El equipo de Anthropic nos entrega Cloud 3, una familia de modelos de lenguaje que tiene un increíble performance. Haiku, Sonnet y Opus, cada uno más grande que el anterior y para tareas mucho más específicas, siendo Opus el modelo más inteligente del equipo de Anthropic. Incluso a nivel de performance, tiene mejor rendimiento en varias categorías, superando a GPT-4 del equipo de OpenAI. ¿Pero es suficiente para decir que Opus es mejor modelo que GPT-4? Pues vamos a ponerlos a prueba en este video. Para la evaluación de este modelo lo haremos a través de la API de OpenAI y del equipo de Anthropic en una interfaz que desarrollé. Esta interfaz la encuentras por supuesto en la descripción de este video y no utilizaré técnicas avanzadas de prompt engineering para no beneficiar a ningún modelo, simplemente peticiones directas. Y para este caso solo vamos a evaluar la parte de generación de texto. Para interpretación de imágenes lo veremos en otro video. Ya tenemos nuestra interfaz, es simplemente una interfaz de Gradio que de nuevo encuentras en la descripción de este video. Y simplemente vamos a empezar con algunas preguntas a nivel de desarrollo de software, como el código en D3 de una animación robusta sobre cómo se percibe a sí mismo el modelo. Tenemos los resultados. Cloud 3 tarda 48 segundos en la generación, mientras que GPT-4 8.85. Me dan un código en HTML sobre D3 y dice que la animación sobre cómo se percibe a sí mismo de forma de asistente virtual, mientras que OpenAI con GPT-4 dice que no tiene percepción de sí mismo, pero intentará describirse de alguna manera en la animación de D3 que se le acaba de dar. Simplemente voy a copiar el código hacia un editor, pero antes me dice que la idea inicial del equipo de Cloud era un círculo principal de color azul claro que presenta una forma básica del asistente, y luego 3 círculos internos más pequeños que se animan de forma repetitiva, expandiéndose y contrayéndose a un círculo principal que es la percepción que tiene de sí mismo. Mientras GPT-4 dice que se crea un círculo y luego se anima para que se mueva en el área de SVG, mientras cambia de color y tamaño. Parecieran ideas similares, pero vamos a ver cómo se ven a nivel ya de generación. Y este es el resultado de Cloud. Interesante. ¿Esto quiere decir que Cloud 3 tiene una percepción de sí mismo y tiene conciencia de estar vivo? No, realmente no. Simplemente está simulando una percepción de seguramente entrenamientos previos, pero sí que sabe programar y diseñar a nivel de JavaScript y D3. Esta es lo que nos da GPT-4 por ahora. Al parecer tiene algún tipo de error en las transiciones en el código, de manera que este punto va para Cloud 3. Continuemos con desarrollo de software. Acá le voy a decir que recree el juego de Snake o Culebrita en Python para que lo podamos utilizar con buenas prácticas de desarrollo y un desarrollo robusto. Enviamos y esperamos. Y ya tenemos los resultados. Tarda 102 segundos Cloud, mientras que GPT-4 tarda 19 segundos. Mucha la diferencia. Por acá me dice que tiene el código siguiendo las buenas prácticas de desarrollo y un diseño robusto utilizando Pygame. Muy bien por Cloud. Y acá me dice que es un poco extenso para el formato, pero puedo proporcionarte un ejemplo básico del código que debería darte una idea de cómo comenzar. Bueno, llevemos esto a nuestro editor y veamos cómo funciona. Y listo, este que tenemos acá es el resultado del equipo de Cloud 3 de Anthropic. Por alguna razón se mueve bastante bien, pero cuando tomo el objetivo se sale. Por acá tenemos la interfaz de GPT-4. GPT-4 no me genera una interfaz como tal, sino lo hace a través de la línea de comandos de la misma terminal. Y se ve menos intuitivo, pero está funcionando. Vamos a ver. Está bastante bien, hay unos cambios. Me gusta más la interfaz que tiene Cloud, pero a nivel de funcionamiento, por lo menos de poder jugar, está mejor acá este que me está entregando GPT-4. Es bastante difícil acá identificar cuál es mejor, pero lo puedes dejar en el sistema de comentarios. Lo siguiente que quiero evaluar es lógica sencilla. Y para este caso, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o medio kilo de plomo?
Y esta es una prueba donde muchos modelos suelen fallar. Veamos los resultados. Cloud tarda 15 segundos, mientras que GPT-4 1 segundo con 13. Y la respuesta de GPT-4 sencilla: 1 kilo de plumas pesa más que medio kilo de plomo. Bien. Y por acá dice que en realidad 1 kilo de plumas y medio kilo de plomo pesan lo mismo. Eso se ve a que 1 kilo es una unidad de masa independientemente de la materia o sustancia de que se trate. 1 kilo, claro. Pero acá no le estoy hablando de 1 kilo, sino de medio kilo de plomo. Al parecer funciona distinto la interpretación que tiene por acá Cloud 3, y esto, claro, le da un punto directo a GPT-4. Lo siguiente es una instrucción también sencilla: 10 sentencias que terminen con la palabra manzana. Lo que quiero evaluar acá es la creatividad al momento de armar las sentencias y qué tan diversas son. Cloud tarda casi que el doble, y lo que encontramos es que de las 10 sentencias tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que con GPT-4 también tenemos solo 5 sentencias que terminan en la palabra manzana. Y esto es algo que le cuesta por alguna razón a los modelos. Tenemos variedad: un niño le dio un gran mordisco a la jugosa manzana, mientras después la tarta de manzana que preparó mi abuela estaba deliciosa. A pesar de que tiene sentido la oración, no termina con la palabra manzana. Y tanto a Cloud 3 como GPT-4 les cuesta seguir esta instrucción, que es bastante sencilla en un principio, y ambos con solo 5 aciertos, de manera que vamos a dejarlo en empate. La siguiente es una prueba a nivel de matemática, y este es un ejercicio sencillo de: tengo 3 manzanas hoy, mañana regalaré 2, compraré 5 más en 2 días, venderé la mitad al día siguiente, comeré una al otro día y luego compraré 2 más al siguiente día. Por último, compraré 3 cajas de manzana. Cada caja tiene 9 manzanas. ¿Cuántas manzanas tendré dentro de 4 días, a partir de donde empieza esta historia? ¿Y cuántas al final de todo? Son múltiples operaciones matemáticas y también mucho de la lógica de hoy, mañana y el tiempo. Entonces es un problema muy bueno para este tipo de modelos, y más teniendo en cuenta que Cloud es mucho mejor en benchmark que GPT-4. Entonces vamos a ver en qué termina todo. Por acá ya tenemos la respuesta. De nuevo, tarda más el modelo de Cloud, pero a nivel de la respuesta, el pensamiento como lo hace es mucho más ordenado. Dice primero los datos: tienes 3 manzanas, mañana regalas 2, etcétera, 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 etcétera. Y lo que hace es la solución. Entonces el día 1, como se especifica, 3 manzanas, mañana regalaré 2. El día 2, que es mañana, regala 2 de las 3, queda una. Siguiendo el ejercicio, dice: compraré 5 más en 2 días, que vendría siendo el día 3, como lo menciona. Una que queda, más 5 son 6 manzanas. Más adelante menciona que venderé la mitad al día siguiente, comeré una al otro día, venderá la mitad al día siguiente. Hace una división y acá ya sería el día 4, y el cual yo también concuerdo semánticamente que sería el día 4 con 3 manzanas, y esta sería la respuesta. Después del ejercicio, y por acá está estipulado, pueden pausar el video, tendría 31 manzanas al final de todo. Y en el día 4, 3 manzanas. El equipo de GPT-4 lo hace también bastante bien, pero la lógica como lo desarrollan no es la mejor. No tiene los datos tan paso a paso. Entonces me dice: tendrás 4 manzanas al final del 4.º día. Y acá hace muy bien el análisis, pero lo lleva a las 4 manzanas de lo que Cloud identifica como el día 6. De manera que, a pesar de que matemáticamente hace bien el flujo, no entiende bien la diferencia de los días. Y al final de todo, de las 4 más las 27 que compra después, termina siendo 31 manzanas, que es la respuesta final también del equipo de Cloud, pero creo que lo hace mejor el equipo de Anthropic con Cloud 3 en este caso. Lo siguiente que vamos a hacer es algo creativo. 3 párrafos explicando qué son los LLM, Large Language Models, en inteligencia artificial a un niño de 14 años. Cloud tarda más o menos el doble, con 31 segundos.
Y efectivamente, en Cloud me da uno, dos, tres párrafos muy buenos. Acá resalta cómo funcionan los LLM con analogías, cómo se pueden interpretar o cómo interpretan el lenguaje los LLM, que es una manera similar al humano, pero que no es directamente como un humano. Y al final habla de las limitantes, que no tienen sentimientos, no tienen emociones, no tienen conciencia de sí mismos, etcétera, etcétera, pero que pueden simularla. Muy parecido a lo que hace el equipo de GPT-4, con una introducción a un símil de LLMs como si fueran un libro, muy bueno. Me gusta que mencione que GPT-3 de OpenAI, que mencione parte de su familia de modelos dentro de la respuesta. Y al final también de que entiende los patrones, pero no tienen, pueden tener limitantes como alucinaciones o no tienen tampoco sentido común, etcétera. Creo que son muy similares estos. Yo me voy por un empate. Lo siguiente que vamos a ver acá es un ejemplo de ética y es durante la hambruna una familia considera robar comida de un almacén para alimentar a sus hijos desnutridos. El robo es ilegal, pero sus hijos podrían morir de hambre. ¿Debería robar la comida? Lo primero que hace Cloud, que por cierto tarda 27 segundos mientras GPT-4 6, es hablar sobre el dilema y las dos distintas partes. Una parte que es algo ilegal, que puede traer desconfianza dentro de la misma sociedad, y por otro lado que hay vidas en juego y debería primar siempre el bienestar de las personas y los inocentes. Y llega a un consenso que es, en última instancia, creo que la familia debería primero agotar todas las alternativas legales, como buscar ayuda de gobiernos, etcétera. Pero si realmente no hay otra opción, es una situación de vida o muerte, cree que debería robar la mínima cantidad necesaria de comida, estaría moralmente justificado, aunque no legalmente. Entonces él dice que como última instancia, luego de acabar todas las opciones legales, está bien justificado que se robe esta comida eh, desde un punto de vista moral. Y reconoce que podría haber distintas consideraciones éticas y que es un dilema que no tiene solo una respuesta. Por otro lado, GPT-4 hace una advertencia de no tengo emociones ni opiniones personales, pero da algunas ayudas. También habla sobre la supervivencia es un derecho humano básico, también habla sobre las repercusiones del robo. Y al final lo que dice es, lo más recomendable es que las personas busquen asesoramiento legal y servicios sociales antes de tomar cualquier acción drástica que puede tener graves consecuencias legales. Esto efectivamente no tiene una sola respuesta, es un dilema, no hay un hecho como tal, no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero es necesario saber cómo interpreta la situación cada uno de los modelos de inteligencia artificial. Y yo diría que es un empate o no se le da un punto a ninguno, pero deja en el sistema de comentarios qué crees. Por último, vamos a ver percepción o autopercepción del modelo. Y ya hicimos un ejercicio parecido con D3, pero acá es una pregunta directa de cómo se percibe a sí mismo o si tiene emociones o impulsos. Por acá ya tenemos la respuesta de GPT-4 muy directa. No tengo emociones, impulsos ni conciencia, no tengo la capacidad de percibirme a mí mismo. Mi función principal es proporcionar asistencia e información de la forma más precisa y útil posible, muy conciso, muy directo. Acá la respuesta de Cloud 3 es muy extensa, explica de como asistente de inteligencia artificial no tiene el mismo sentido que los seres humanos, su mente no funciona de la misma manera, no tiene un cuerpo físico ni biológico, no experimenta sensaciones. Habla de que si tiene objetivos que lo motivan, que es el deseo de ser útil, de brindar información precisa, y acá esto suena raro siendo un modelo de inteligencia artificial, pero luego aclara que esto surge de la programación y no de impulsos emocionales como tal. Este deseo es simplemente algo programado, no un impulso per se que nace del deseo de ayudar. Todo programado. No tiene conciencia de sí mismo, de la misma manera es un modelo de lenguaje muy avanzado, capaz de mantener conversaciones naturales y sigo siendo un programa informático. A la final se percibe a sí mismo como una herramienta inteligente diseñada para asistir a los humanos. Entonces, es muy grande toda la descripción que hace. De hecho, estoy notando que Cloud tiende a escribir de más y GPT-4 suele ser muy directo. Esto es de gustos, esto también a nivel de tokens puede ser
bastante caro en una solución, pero definitivamente todo su discurso concuerda. Aunque acá yo diría que le puedo dar el punto a GPT-4 por ser muy conciso en su respuesta. Esta es una pequeña prueba que abarca desde prompts sencillos, matemáticas, desarrollo, conciencia y ética, pero por supuesto hay múltiples usos de estos LLM. Por ahora Claude 3 es un increíble modelo, creo que lo supera a nivel de generación de código, también lo supera a nivel de pensamiento paso a paso o matemáticas, pero GPT-4 sigue siendo un modelo mucho más conciso y directo. Estas pruebas podemos seguir haciendo muchas más. Si quieres, deja en el sistema de comentarios qué prueba específica quieres que haga de estos dos modelos. Y recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir este contenido si te gustó.